Tenemos el ejercicio que está en pantalla, sí, o bueno, que está acá en la pizarra, ¿ya? Me dan esta función de aquí. Me dice f de x es igual a x cuadrado menos 4 para x menores que 2 y otros valores como menos 2x más 4 para x mayores o iguales a menos 2, ¿ya? Entonces, en este caso me pide hallar f inversa de x y graficar, ¿ya? Entonces, f inversa, ¿sí? Entonces, lo que me piden es hallar la función inversa. Esto es un tema que ustedes sí estudiaron dentro de lo que es funciones, está dentro de su temario, el cómo hallar una inversa. Pero ustedes están acostumbrados a hallar la función inversa de únicamente una función, es decir, de una función, no hablemos normal, pero una función definida por una expresión. En este caso, usted tiene una función por partes, ¿ya? Lo primero que podemos hacer es graficar esta función de aquí, ¿ya? Si ustedes notan lo primero, ¿qué grafica esto de aquí? X cuadrado menos 4. ¿Cuál es la gráfica de eso? ¿De una parábola? Parábola. Perfecto, es una parábola, ¿ya? Si usted nota, todo me dice para menores que 2, vamos a dibujar todo por acá más o menos, ¿ya? Pongamos acá la recta, ya tengo menos 1, menos, ok, exageremos, pongamos aquí menos 1, por acá menos 2, por acá menos 3, de 4 en 4, ¿sí? Tengo esto de aquí, ¿ya? Y por acá menos 5, perdón, menos 4, etc. ¿Ya? Si yo grafico x cuadrado menos 4, la función x cuadrado es algo que ustedes ya vieron y un poco que lo analizábamos en las gráficas. Si ustedes se acuerdan, desplazábamos gráficas. Yo podría dibujar ahí x cuadrado y desplazarle 4 unidades, ¿ya? Tengo aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿ya? Entonces x cuadrado hace una parábola que básicamente pasa en 1, 1, es decir, hace esto de que cuando vale 2 vale 4 y cuando vale 3 vale 9, que se va por arriba, ¿ya? X cuadrado es esto de aquí, ¿ya? Ustedes no necesitan dar demasiados puntos, lo que necesitan es saber la forma de gráfica. Y luego me dicen menos 4, entonces le desplazo 4 unidades. Al desplazarle 4 unidades, este punto de aquí se viene a la parte de acá, ¿ya? Y lo que va a quedar es que por acá hace un puntito, por aquí, lo que subía 1, ¿se acuerdan de este de aquí? 1 baja a 4, queda menos 3. Este 1 que tenían por aquí, ya que está de hecho en menos 1, pongamos de aquí menos 1, perdón, en 1 positivo, por acá en 2, por acá en 3, etcétera. Este valor que estaba en 1, que vale 1 de hecho, bajo 4 y va a llegar aquí a 3, ¿ya? El valor que andaba por acá cuando vale 2, vale 4, si le bajo a 4, queda aquí en 0, ¿ya? Queda acá también en 0. Y el valor que venía en 3, que es 3 al cuadrado se hace 9, 9 menos 4 queda 5, es decir que el punto ahora viene por acá, 5, ¿ya? Viene por aquí, ¿sí? Entonces toda la gráfica, quitemos esto de acá, ¿ya? A 5 por aquí y a 5 por acá, ¿ya? Toda la gráfica que viene, o lo que necesitábamos graficar, está más o menos por aquí, ¿ya? Ahora, ¿pero qué me decía el dominio de esa función? ¿Sí? Si usted nota, es una función por partes o una función a trozos que significan lo mismo, ¿ya? Esta función, ¿para dónde está definida? Para x menores que menos 2, ¿ya? Entonces no me sirve toda la función, esto de aquí no me sirve, ¿ya? Me sirve únicamente de menos 2 a la izquierda, es decir, que solo me sirve esta parte de la gráfica, todo eso de ahí, ¿ya? Todo esto de aquí no cuenta, ¿ya? Entonces, pero no, le hago la gráfica para que se entienda de dónde sale o por qué sale esta de aquí, ¿ya? Notará bien que esta no es una recta, es una parábola, ¿sí? O es una parte de una parábola, ¿sí? Si hay cualquier duda me dicen nomás. Entonces, ya tengo esta parte de aquí. Ahora me toca graficar esto de acá. ¿Qué graficaría la segunda parte? ¿Qué forma de gráfica tiene eso de ahí? ¿Qué graficaría menos 2x más 4? Ideas. Si nosotros le aplicamos el signo a esto de aquí, ¿ya? Esto va a quedar lo siguiente, menos 2x menos 4, ¿ya? Que es simplemente una función, vamos a poner aquí f2 de x, la parte 2, es menos 2x más 4, ¿ya? ¿Forma de qué tipo de función tiene esa de ahí? De una, no me acuerdo cómo se, de Lineal, una, profe. Lineal, sí, es una recta, ¿estamos claros? Que básicamente necesito 2 puntos, ¿ya? El 1 ya puedo ver acá. Si usted nota esta forma, era esto de aquí, y igual mx más b, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, el b era el corte en el eje de las 10, o la ordenada al origen que se conoce. Entonces note que ahí corta en qué eje. Corta, perdón, ¿en qué valor corta? Corta ahí en 4, ¿ya? Entonces corta cuando, perdón, aquí está menos 2x menos 4 de acá. Aquí es menos 4. Corta en menos 4, ¿ya? Entonces, ¿dónde es menos 4? Si usted nota, menos 4 está por aquí, ¿ya? Y yo puedo darle otro punto, ¿ya? Lo que hemos hecho es dar un punto cuando x vale 4, ok, cuando x vale 0, ¿ya? Y vale menos 4. Y el otro puede ser cuando, por ejemplo, x valga menos 2, porque si usted nota, dice mayores o iguales a menos 2, ¿ya? Entonces puedo dar que x valga menos 2. Si yo le doy menos 2, menos por menos se hace más 2, perdón, más 4 menos 4 se hace 0.
Entonces veo que cuando vale menos 2 vale 0, ¿ya? Esta función era abierta en este intervalo, ¿ya? ¿Por qué era abierta? Porque no se incluía el valor en menos 2, ¿ya? Pero ¿qué sucede ahora? Que esta otra función viene y comienza desde cuando x vale menos 2, y vale 0, es decir, comienza aquí, ¿ya? Entonces ya no está discontinua, ya no tienes espacio abierto, sino se cierra. Y el otro punto era 0 menos 4, que es el punto de corte, y la función que usted tiene o que le resulta sería esta de aquí, una recta que va de aquí, de largo para allá, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros cómo graficar las funciones por partes, sí? Profe, Listo. ¿cómo nos damos cuenta que es una función signo? O sea, que es por partes. Que es por partes, note que tiene, no es una función signo, eso tener cuidado. Es una función por partes porque tiene una parte, o sea, tiene, no es una expresión como, por ejemplo, antes usted le daban f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 8, por ejemplo, ya una función cuadrática. Pero note que aquí usted tiene dos expresiones, una y dos, y dice f de x es igual, abre llaves y tiene dos partes. Una parte funciona para cuando x es menores que 2 y otra parte funciona para cuando x es mayores o iguales a menos 2. Entonces tengo ¿cuántas partes de función? Dos partes. Una que se graficó aquí y la otra que se graficó acá. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Cualquier duda me dicen nomás. Entonces tengo esta función. Ahora tengo que hallar la inversa. ¿Cómo hallaba la inversa? Ideas, chicos. ¿Cómo hallaba la inversa? En este caso, yo tengo que hallar la función inversa de cada una de las partes, ¿sí? No es que puedo hallar una función inversa para todo, ¿no? Sino tengo que hallar para cada una de las partes, ¿ya? La primera función, vamos a ponerle f1 de x es igual a x cuadrado menos 4. No olvidemos que esto es para x menores que menos 2, ¿ya? Cuando yo quiero hallar la función inversa, lo que tengo que hacer es despejar el valor de x, ¿sí? Es decir, que no de todas las funciones voy a poder hallar inversa, ¿ya? Primero necesito que se cumpla, ¿ya? Una condición. Para yo hallar la inversa, debe cumplirse esta condición. La función tiene que ser una función 1 a 1, ¿ya? 1 a 1. ¿Qué significa que sea una función 1 a 1? Que básicamente sea inyectiva, ¿sí? No sé si se acuerdan tal vez del concepto de inyectiva. Para una entrada tiene una salida. Perfecto. Para una entrada existe únicamente una salida, ¿ya? Eso como se ve de alguna forma es una función 1 a 1, ¿sí? Para un valor, una salida, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, yo primero debo asegurar que la función en el dominio sea inyectiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera función es esta de aquí. Es x cuadrado menos 4, en ese intervalo. Si usted nota la gráfica, y por eso le dije que es útil la gráfica, es esto de acá. ¿Esta función es inyectiva, sí o no? ¿Sí o no? Tengo dudas. ¿Ya? Perfecto, sí. ¿Cómo sé que es inyectiva? Porque tiene una entrada y una salida. Perfecto. Básicamente, si ya tengo un poquito de experiencia, digo, tiene una entrada o una salida. Si no tengo experiencia, lo que se hace es la regla de la recta horizontal, ¿sí? Lo que se aplica es la regla de la recta horizontal. Vamos a poner acá. Básicamente la regla de la recta horizontal, ¿ya? ¿Qué me decía esta regla? ¿Se acuerdan tal vez? Esta regla me dice que yo trazo una recta horizontal en la función y tiene que cortar únicamente en un solo punto. Si corta en más de un punto, ya no es inyectivo, ¿ya? Si usted traza una recta horizontal aquí, 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 en cualquier punto de la gráfica, note que solamente corta en un solo punto. Usted traza aquí un punto, traza acá un punto, traza acá un punto, ¿ya? Entonces eso me da la seguridad de que la función es 1 a 1, ¿ya? Si la función estuviese completa, es decir, toda la parábola, la función no es 1 a 1, porque note que traza la horizontal y cortaría en más de un punto, cortaría en dos puntos, ¿ya? Pero debido a esa restricción, x menores que 2, entonces sí es 1 a 1. Siendo 1 a 1, entonces yo puedo despejar o buscar la función inversa, ¿ya? Una vez que he puesto que sí esto es 1 a 1, ¿ya? Entonces digo, esta de aquí, ¿ya? Bajo estas condiciones, es inyectiva, ¿ya? Es inyectiva, ¿ya? Entonces, le despejo ahí, en esto es por ejemplo y igual a x cuadrado menos 4, está restando, pasa sumando, y más 4 es igual a x cuadrado, ¿ya? Y yo despejo esto de aquí, la potencia cuadrada pasa al otro lado como raíz, ¿ya? Me va a quedar raíz de y más 4. Cuando yo paso una potencia cuadrada como raíz, se generan dos signos, se genera un más y un menos, ¿ya? Entonces usted aquí tiene una función x, o tiene despejado x, que es igual a y más 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo le represento esto de aquí? Es que luego le regreso a la variable original, o le regreso a la variable de función inversa, ¿sí? Ahora, antes de seguir aquí, yo tengo dos signos, más y menos, ¿sí? ¿Cuál de los dos tomo? ¿El más o el menos? Es ¿Ideas? más, porque cuando es una raíz, el signo siempre va a ser positivo. No, eso es lo del colegio, ¿ya? Es el colegio, como tal, nos dice que cuando yo paso un cuadrado, de esta forma, paso al otro lado, pasa como raíz, ¿está bien?
en la parte ya un poco más amplia de la matemática, yo paso el cuadrado, paso acá y se generan dos signos, una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Entendamos de esto cómo nos dice. Note que me tiene x es igual a una expresión que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? Estos valores de acá de la función, ¿qué x tienen? ¿Tienen x positivos o tienen x negativos? Negativos. Negativos. Entonces, ¿con qué parte de la función me voy a quedar? Yo me voy a quedar con x es igual a menos raíz de y más 4. ¿Ya? ¿Se entendió por qué me quedo con la parte negativa? Sí, profe. ¿Sí? De hecho, si la función viniese hasta acá y luego viniese acá a la derecha, estos de la derecha es lo graficado por la parte positiva, ¿sí? Lo de la izquierda es graficado por la parte negativa, ¿ya? Basta que demos valores, por ejemplo, demos que y valga 0, por ejemplo, ¿ya? Si y vale 0, la raíz de 4 es 2 y menos sería menos 2. Y note que es el punto que tenemos acá, que grafica la función. Si ponemos que y, por ejemplo, valga, yo qué sé, algún valor 5, por ejemplo, ¿ya? Cuando y vale 5, ¿ya? 5 más 4 se hace 9, raíz de 9 se hace 3, con el menos se hace menos 3, que es el valor que anda por acá. Cuando vale 5, vale menos 3, ¿ya? Si usted nota, corresponde con esta parte de gráfico, ¿ya? Listo, entonces nos quedamos con la parte negativa. Entonces ya tenemos esto y regresamos a la función inversa, o le escribimos en términos de la función inversa. ¿Qué es escribirle en términos de la función inversa? X se convierte en Y, o regresa a ser Y, digamos así. Y Y se convierte en X. Ese es el último paso, digamos, al hacer una inversa. Entonces aquí vamos a poner, no vamos a poner Y, vamos a poner F inversa de X, ¿ya? La función inversa, pongamos de Y es igual a menos raíz de X más 4. Pero este Y ya no es la función original, sino es la función inversa, ¿ya? Entonces tenemos la una, ¿ya? Pero necesitamos, además de esto, establecer el dominio, ¿ya? Si usted nota esto, tenía unos valores para los cuales cumplía, ¿ya? Que en este caso cumplía para x menores que menos 2, ¿ya? Entonces, al ser menores que menos 2 son todos estos de acá. Ahora tengo que reemplazar esto de aquí, ¿sí? Si usted nota x, valía esto de acá, ¿ya? O nosotros, bueno, podemos encontrar el y o reemplazar esto de aquí, ¿ya? Como quiera ver, perdón, aquí estamos. X es igual a esto de acá, ¿ya? Yo podría despejar desde esta expresión lo siguiente. Por ejemplo, podría armar acá, ¿ya? En vez de x, poner esto de acá, ¿ya? ¿Vale cuánto? Menos raíz de y más 4 menor que menos 2, ¿ya? Si usted nota, lo que he hecho es tomar la misma expresión que vale x. X vale menos raíz de y más 4, etc., ¿ya? Menor que el menos 2 que teníamos allá, ¿sí? Para trabajar con positivos, yo podría multiplicarle por menos 1, o si no, puedo elevar al cuadrado aquí, ¿sí? Elevo al cuadrado al un lado, elevo al cuadrado al otro lado, ¿ya? Para que sea más fácil, vamos a multiplicar por menos 1, ¿ya? Al multiplicarle por menos 1 nos va a quedar raíz de y más 4, ¿ya? Pero note que al multiplicarle por menos 1 la desigualdad cambia, se va a hacer mayor que, y acá me queda simplemente 2, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Luego, yo puedo desde acá hacerle o elevarle al cuadrado, ¿ya? Elevarle al cuadrado al un lado, elevarle al cuadrado al otro lado, ¿sí? Si le elevo al cuadrado, aquí me va a quedar y más 4, mayor que, y acá le elevo al cuadrado y se hace 4, ¿ya? Y me queda, por ejemplo, y más 4, ¿ya? Ok, y es mayor que, más 4 pasa acá con menos 4, me queda y mayor que 0, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Profe, hicimos este procedimiento para sacar el dominio y el rango. Perfecto. El dominio de la inversa, ¿sí? Ya. Note que, sí, ¿estamos? ¿Ya? Note que el dominio de la función original era x menores que menos 2, ¿ya? Pero nosotros encontramos un equivalente de x, que es esta de aquí, y le mandamos para acá, ¿ya? Le reemplazamos en vez de esta x, ponemos esto de aquí, y tratamos de resolver a ver a dónde llegamos. Aquí me dice y mayores que 0, y note que esto es lógico. Si usted nota, y son mayores que 0, ¿ya? Y mayores que 0, pero si usted se acuerda acá, ¿cuál fue el último paso? Después que obtuve esta de aquí, ¿ya? ¿Qué le hice? Le invertí. Entonces se convierte ahora esta variable x, perdón, esta variable y, se convierte en ¿qué? En x mayor que 0. Y entonces sería ese el dominio de esta función inversa, ¿ya? Es decir, esta función inversa se mueve para x mayores que 0. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. No sé si estoy confundida o algo, pero ¿Ya? cuando saca el dominio de la primera función, ¿no podía ser
de la inversa, digamos, su dominio de la primera pasa a ser el rango de la segunda, o sea, de su inversa, o estoy Ya. yo equivocada? No, está perfectamente bien, ¿ya? Entonces la compañera nos dice, abordemos algo más sencillo, ¿ya? Perfecto, es algo mucho más sencillo y es gráfico, ¿ya? Ahí va el conflicto, digamos, de que podemos hacerlo de manera gráfica o podemos hacerlo de manera analítica. Si lo hacemos de manera gráfica, tenemos que justificar. La compañera dice, el dominio de esta función, por ejemplo, ya, vamos a poner, tenemos la función f1 de x, ¿estamos claros? El dominio de esta función f1, ya, es desde menos infinito hasta ¿cuánto? Hasta menos 2, ¿estamos claros? Menos 2 incluido, ¿sí? Y el rango de esta función, el rango de f1, es en cambio desde 0 hasta más infinito. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, cuando yo saque la inversa, cuando yo saque f1 inversa de x, ¿ya? f1 inversa de x, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que el dominio que era de la función se convierte en el rango de la inversa. Entonces yo digo, el rango de la función inversa, ¿ya? La función 1 inversa, ¿ya? Va a ser ahora el dominio de la década, es decir, menos infinito hasta menos 2. Y el dominio de la función inversa, el dominio de la inversa, ¿ya? Va a ser ahora el rango de la original. Y el rango era desde 0 hasta más infinito, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Si usted nota, esto de aquí coincide con lo de allá, ¿ya? Note que aquí le estoy diciendo que aquí es más infinito abierto, ¿ya? Coincide que el dominio de la función 1, la función inversa 1, ¿ya? Es mayores que 0, de 0 a más infinito. Y es absolutamente lo mismo que deducimos en la parte de acá. Dedujimos, perdón, en la parte de allá. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Era esa su pregunta, compañera? Sí, profe, una pregunta. No sé si Dígame. me podría explicar bien cómo saber cuál es el rango, porque yo sí me confundo con el rango. El dominio sí entiendo, pero el rango ¿Ya? no. El rango, por ejemplo, que hay aquí. Sí, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, olvidémonos por un momento de esta gráfica, ¿ya? Solamente estamos analizando la f1 de x, que es esta de acá. Esta es la f1 de x, ¿ya? El rango, el dominio son los valores de x, son los valores en el eje x, y el rango, en cambio, son los valores en el eje de las y, ¿ya? Entonces, en el eje de las y yo veo a dónde se mueve la función. Si usted nota, como usted en el dominio viene de izquierda a derecha, en el rango viene de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, note que de abajo hacia arriba, yo vengo y aquí recién encuentro función. Hablamos de f1 de x, ¿sí? Note que esto tenemos que analizarlo parte por parte, ¿ya? Entonces, viene desde aquí y desde aquí hacia arriba tengo función. Es decir, desde aquí hacia arriba encuentro valores en y, ¿ya? Entonces, note que por eso ponemos que es desde 0, 0 en y, hasta más infinito en y. ¿Se entiende más o menos? sí, profe, está ¿Era su claro. pregunta esa, Natalia? Sí. Sí, profe, esa misma. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, en base a ello, podemos también acá hacer, ya, aquí luego nos va a tocar borrar esta parte de aquí, pero bueno, podríamos sacar cuál es el dominio de F1, perdón, de F2 en X, ¿ya? El dominio de F2 en X, el dominio sería de, si ustedes notan, de menos 2 en adelante, ¿ya? Incluido el menos 2, ¿ya? Aquí el dominio, perdón, era sin el menos 2, ¿sí? Recuerden que la definición me decía, no es igual, ¿sí? En cambio, acá el dominio sí incluye del 2 o del menos 2 hasta más infinito, ¿ya? Y el rango de esta función, rango, va a ser desde menos infinito, ¿ya? Desde menos infinito hasta el 0, ¿ya? Aquí también se excluye el 0, ¿ya? Tendrá en cuenta que aquí sí hay que excluir el 0 porque el 0 no es parte de la función. Si usted se acuerda, cuando graficamos lo de azul, yo le decía que la función llega solamente en este punto y es abierto en ese punto, ¿sí? Cuando vino la otra función, aquí se cerró, ¿sí? Cuando vino la función de negro, ¿ya? Entonces aquí el dominio es desde menos 2, ¿ya? Incluido el menos 2, porque acá sí me incluye el igual, ¿ya? Hasta más infinito. Y el rango va a ser desde menos infinito hasta 0, incluido el 0, porque el 0 aquí sí está incluido, o el mayor igual, ¿ya? Entonces, con esto ya podríamos decir cuál va a ser de la función inversa, cuál va a ser el rango y cuál va a ser el dominio. Entonces, por ejemplo, digo, el dominio va a ser el siguiente, va a ser el rango de la función original. Es decir, que el dominio va a ser de menos infinito hasta 0, ¿ya? Y en cambio el rango va a ser el dominio, ¿sí? Se cruzan. Lo que era el rango se convierte en dominio y lo que es dominio se convierte en rango. El rango va a ser menos 2 hasta más infinito, ¿ya? Esto nos evita que tengamos que calcular de esa forma de allá, pero si nos piden calcular analíticamente, tenemos que hacerlo de esa forma de allá, ¿sí? O de manera opcional se puede hacer eso de allá. Lo más simpático, lo más fácil es hacer esto de acá, ¿sí? Entonces, ya tenemos de la F1. Vamos con la F2 para sacar la inversa. La F2 de X, ¿ya? La F2 de X es esta función de aquí que le había expresado de esta manera. Menos 2X
¿ya? Menos 2x más 4 para los x mayores o iguales a menos 2. Listo, ¿ya? Entonces la función inversa va a ser simplemente el despejar x, que en este caso va a ser sencillo. Y es igual a menos 2x más 4. Profe, ¿no Más es menos 4. 4? Ok, perdón, menos 4. Muchas gracias. Menos 4, ¿ya? El menos 4 pasa al otro lado como más 4, o podría despejar, por ejemplo, este menos 2x, pasar acá como 2x, y acá me va a quedar menos y menos 4, ¿ya? Luego este 2 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, ¿ya? El rato que pasa dividiendo va a quedar menos y sobre 2, menos 4 sobre 2, me va a quedar solamente 2, ¿ya? Estoy haciendo la división ya directa para que poder expresar rápidamente la función, ¿sí? Note que el 2 estaba multiplicando, pasa dividiendo, pasaría dividiendo a los 2. Me va a quedar menos 10 sobre 2, 2, acá el 4 sobre 2, me quedaría solamente 2, ¿ya? Entonces, teniendo eso, yo ya puedo expresar de la misma manera que hice acá. Tenía el x ya despejado, simplemente lo expreso como función inversa. Entonces digo, esta es la función inversa 2, ¿ya? La función inversa 2, ¿ya? De x, y es igual, y en vez de y, ahora pongo x, va a ser menos x medios menos 2, ¿ya? Y el dominio y el rango ya lo habíamos encontrado en esta parte de acá. Si es que no tengo esto de aquí, simplemente ¿qué hago? En vez de la x, reemplazo lo que vale x. Si usted nota, vale esto de aquí, pone en la parte de acá, resuelve, y le va a salir lo mismo que obtuvimos acá. Bueno, que obtuvimos acá, que el dominio es eso de ahí, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Ahora, ¿cómo grafico la inversa? Vamos viendo la gráfica de la inversa, ¿sí? Note que esto de acá es una raíz, ¿ya? Si usted nota, es una raíz que es mayores, ok, es menos raíz de x más 4, mayores que 0, ¿sí? Vamos a ver únicamente un concepto rapidísimo. Cuando usted quiere graficar una raíz, por ejemplo, la raíz de x, la gráfica es así, ¿sí? Es una media parábola, en pocas palabras. Usted tiene aquí el eje de las x, el eje de las x, el eje de las y, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este x más 4, ¿ya? Lo que están haciéndole es desplazándole, si usted se acuerda los desplazamientos de ayer, ¿ya? Vimos que este desplazamiento, al sumarle adentro a x, es un desplazamiento no en la dirección positiva, sino en la negativa, ¿ya? Entonces, en la negativa significaría que le estoy restando 4 unidades. Eso significaría que, por ejemplo, esta función de aquí viene 4 unidades de acá, 1, 2, 3, 4, y viene por acá y hace lo mismo, ¿ya? Esta sería x más 4 bajo raíz, ¿ya? Pero en este caso no me dicen solamente eso, sino me dicen el menos. Si ustedes se acuerdan ayer, y haciendo alusión a lo que aprendimos, el menos, ¿qué le hacía? Simplemente le daba la vuelta a la gráfica, ¿ya? Entonces note que esta gráfica que está aquí se va a ir hacia acá. Es decir, que ya no va a ser esta de aquí, ¿ya? Ya no va a ser esto de aquí, sino va a ser esto de acá, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Y esta de acá abajo sí va a ser ya menos raíz de x más 4, ¿ya? Esta de aquí solamente era la idea, ¿sí? Entonces yo voy a poder graficar esto. Entonces con esto yo ya sé dónde más o menos va a salir la gráfica, ¿ya? ¿Dónde va a salir la gráfica? Desde menos 4 hacia acá, ¿ya? Pero entonces debo ver hacia dónde o por dónde más o menos queda esto de aquí, ¿ya? Ahora, bueno, aquí vamos a tener una inconsistencia un poquito en el gráfico, pero luego vamos a entenderle por qué, ¿ya? Entonces, si yo le quiero graficar, tendría que graficar desde aquí. Desde menos 4 vendría una parábola para acá, ¿ya? Pero si usted nota el dominio de eso, me decía x mayores que 0. Y ese x mayores que 0 es simplemente de aquí hacia la derecha, ¿ya? Entonces, la función vendría por acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo grafico teniendo la función original? La función inversa no es nada más que un reflejo a través del eje y igual a x. Entonces, yo puedo aquí trazar el eje y igual a x, que sería este, ¿ya? Está de esta manera, debería estar a 45 grados, ¿ya? Pero está dibujado de esta manera porque los ejes están en diferente proporción. Aquí tenemos 1, 2, y aquí tenemos más pequeñito el 1, 2, ¿ya? Entonces estaría el eje más o menos así, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es invertir. Lo que está aquí se invierte a través de este eje, se da la vuelta en pocas palabras. Lo que estaba en x se va hacia y. Entonces, por ejemplo, aquí, si usted nota, en x cortaba en menos 2. Entonces ahora en y va a cortar acá en menos 2, ¿ya? Y aquí viene la idea de la parábola que él decía, viene por aquí, ¿ya? Y se va a ir por acá, así. Se va a ir de largo. ¿Estamos claros? Es decir, lo que yo tenía de azul aquí, ¿ya? Ahora es esto de acá. Se dio la vuelta y vino para acá. Si usted nota, le estoy dando una vuelta a través de este eje, ¿ya? Todo esto de aquí viene acá. Y luego esta de aquí de negro tiene que dar la vuelta también, ¿ya? Lo que estaba en menos 2 en x, ahora va a menos 2 en y, que está aquí. Y lo que estaba en menos 4 en y, ahora se va a menos 4 en x. Es decir, se va
por acá este punto, ¿ok? Marcador negro, ya. Se va por acá, ¿ya? Y entonces la recta ahora pasará por aquí. Se va por aquí y pasa hacia acá. Y se va de largo por acá, ¿ya? Y esta sería la recta, de hecho, de esta función de aquí. Menos x sobre 2, menos 2, ¿ya? Si usted nota, corta en menos 2 y la pendiente es un medio, es esa inclinación de ahí. Sí, esta es una recta, parece parábola, pero no es parábola, es una recta. Ya, así. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y yo ya Una tengo pregunta graficado. Perdón. sobre lo que viene siendo el rango y el dominio. ¿Ya? Para tomar el rango en la primera función en x al cuadrado menos 4, ¿Ya? tomábamos el x mayor a menos 2, ¿no es cierto? Como Perfecto. rango. Y como dominio reemplazábamos el x, o sea, reemplazábamos lo que teníamos de la función inversa en x. Y de ahí despejábamos y sacábamos el dominio, ¿no es cierto? ¿Era así? Exacto. Perfecto. Viene a ser así. Lo que tiene aquí, de hecho, siendo el dominio, lo que nos dice el compañero, esto es el dominio de la función. Directamente, yo puedo decir que este ya es el rango, ¿ya? Entonces, note que el rango solamente cambiaría la variable. Ya no sería x en la inversa sería y. Y menores que menos 2. Y por eso note que esta función es todos los y menores que menos 2, desde aquí hacia abajo, ¿sí? Y luego simplemente reemplazo aquí y encuentro el nuevo dominio, ¿ya? Me queda y mayor que 0, pero recuerde que cambia la variable y me queda x mayores que 0. Y x mayores que 0 sería el nuevo dominio, que sería de esto hacia acá, ¿ya? Se entiende cómo hallar una inversa. Sí, en este caso es un poquito compleja debido a que la inversa es por funciones por partes. Tengo que hallar la inversa de cada una de ellas. Debo siempre asegurar que la función sea inyectiva. Tengo que decir sí, si es inyectiva, porque una de las condiciones para hallar la inversa es un poquito más teórico nada más. Una de las condiciones es que sea inyectiva. Si no es inyectiva, no puedo hallar la inversa, ¿ya? Entonces yo primero tengo que o demostrar que es inyectiva, en este caso digo es inyectiva solamente por anotación, o si no, tengo que hacerle inyectiva a la función. ¿Cómo le hago inyectiva a la función? Eliminándole una parte de la gráfica. Analizando, yo que sé, esta parte de acá sí es inyectiva, le corto hasta aquí y esta otra parte también es inyectiva. ¿Se entiende más o menos? Únicamente por completitud, para dejar expresado, ¿ya? Podemos poner acá, por ejemplo, la función inversa. La voy a poner acá. La función inversa de x, en este caso, va a ser, ¿ya? La primera parte sería esta raíz, si esa raíz que quedamos acá, ¿ya? Menos raíz de x más 4, ¿ya? Para x, para x mayores que 0, ¿sí? Y la otra función era menos x sobre 2, menos 2, ¿ya? Para cuando x es menores, ¿ya? En este caso, sí, menores iguales a 0, ok, déjenme ver, sí, menores iguales a 0, menores iguales a 0, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Y esa sería ya la respuesta como función inversa. ¿Se entiende más o menos? Profe, entonces en la parte analítica que dije yo que, por ejemplo, puedo, por ejemplo, decir que el dominio va a ser el rango de la función inversa, bueno, así, entonces no me serviría mucho porque igual tengo que dar el resultado de la ecuación inversa, ¿verdad? O sea, el profe nos está pidiendo la ecuación inversa. Exacto, les está Y pidiendo obvio esto. tendríamos que hacer el procedimiento que es para sacar, este es el procedimiento. Para No es sacar necesario, porque la ecuación. usted acá le puede escribir, por ejemplo, digamos que no hizo este cálculo, digamos que no lo hizo, ¿ya? Que solamente se quedó en que por ejemplo, ya esto de aquí, ¿ya? Este es el dominio, ¿no es cierto? Si yo le digo esto, ponga en letras, o en palabras, o, perdón, en una expresión algebraica, ¿ya? ¿Cómo le entiende a este de aquí? Digo, desde 0, abierto en 0 hasta más infinito. Eso no es esto de acá, o puedo o no puedo escribir en expresión eso de allá. Es decir, aquí, inmediatamente yo podría decir, entonces, x es mayor que 0, ¿ya? Y no te cae el otro dominio, que es este de aquí. Inmediatamente yo puedo decir, entonces aquí es expresado analíticamente o algebraicamente, es x menor o igual a 0. ¿Se entiende? Y podría tomar entonces esto y ponerlo allá. ¿Se entiende? ¿Era más o menos su duda, Natalia? Sí, profe. ¿Ya? Entonces vea que sí puede desde esto, puede expresar analíticamente. O sea, siempre que usted identifique, escribe analíticamente y le pone allá. No hay conflicto. Se le decía, puede encontrar de esta manera, que es bastante fácil, o puede encontrar de esa manera de allá, que es un poquito más tedioso y es simplemente teórico, es una demostración como tal, digamos. Entonces yo podría incluso sacar de esta manera y sacar de la manera de allá como para comprobar si es que tengo tiempo. Si no, ¿qué hago? Hago lo más fácil y luego si es que tengo tiempo regreso a comprobar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No?